En este video vamos a trabajar con las simetrías y asimetrías estadísticas. Pero, ¿qué permiten conocer las simetrías y asimetrías estadísticas? Esta medida permite conocer si los datos se distribuyen en forma uniforme alrededor de la media. Existen tres tipos de asimetrías, a saber, asimetría positiva, cuando la mayoría de los datos son mayores a la media. La asimetría negativa, cuando la mayoría de los datos son menores a la media. Y la asimetría nula, o simetría, que es cuando los datos se distribuyen equitativamente respecto a la media. Para conocer si cierta cantidad de datos se comporta de manera simétrica o asimétrica, se recurre al coeficiente de Fisher, el cual se muestra en pantalla, donde X sub i representa cada dato, X con barra representa la media, N representa el número total de datos, y S representa la desviación estándar. Vale decir que entre mayor sea el número del coeficiente de Fisher, mayor será la distancia que separa el acumulamiento de datos con respecto a la media. Observemos ahora el gráfico de las simetrías y asimetrías estadísticas. En pantalla se muestran tres gráficos, donde el eje de simetría representa la media, es decir, esta línea vertical representa la media. También, en el segundo gráfico, la línea vertical representa la media y en el tercer gráfico, la línea vertical representa la media. Obsérvese la forma de la curva cuando la simetría es negativa, mientras que cuando la simetría es positiva, la curva toma esta forma. Finalmente, cuando la simetría es nula o que la curva sea simétrica, los datos se distribuyen equitativamente con respecto a la media. Veamos ahora un ejemplo de aplicación para determinar si un conjunto de datos posee simetría o asimetría negativa, positiva o nula. Determinar el tipo de asimetría que presentan los datos 1, 4, 9, 16 y 22. Vamos a aplicar el coeficiente de Fisher, fórmula que se muestra en pantalla. X sub i es cada uno de los datos, ya lo tenemos. La media debemos calcularla. Procedamos de la siguiente manera. La media será igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos, es decir, entre 5. Esto es igual a 10,4. El número de datos, en este caso, es igual a 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, n toma el valor de 5. Calculemos ahora la desviación típica o desviación estándar. Esto es igual a 1 menos la media elevado al cuadrado, más el siguiente dato que es 4 menos la media elevado al cuadrado, más el siguiente dato que es 9 menos la media elevado al cuadrado, más el siguiente dato es 16 menos la media elevado al cuadrado, más 22, que es el último dato, menos la media elevado al cuadrado. Todo esto entre el número total de datos, que es 5. Así, al efectuar este cálculo, la desviación estándar toma un valor aproximado de 7,71. Ya estamos en capacidad de calcular el coeficiente de Fisher para conocer el comportamiento de estos datos en cuanto a la asimetría. Esto es igual a el primer dato, menos 10,4 elevado al cubo, más el siguiente dato, menos la media elevado al cubo, más 9 menos la media elevado al cubo, más el siguiente dato que es 16 menos la media elevado al cubo, más 22 menos la media elevado al cubo, sobre n, que es el número de datos, 5, multiplicado por la desviación estándar, que es 7,71 elevado al cubo. Al efectuar esta operación se obtiene un valor aproximado de 0,29, observándose así que existe una asimetría positiva. En conclusión, la asimetría resulta útil en muchos campos de la investigación. En teoría, se asume una distribución normal, esto es, simétrica en torno a la media, es decir, asimetría nula, para modelar un determinado fenómeno. Sin embargo, en la práctica o realidad, los valores no son nunca perfectamente simétricos,
De allí la importancia de conocer el comportamiento real de los datos alrededor de la media. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor, compártela.